Los servicios de regulación son beneficios que obtenemos de los procesos que mantienen la salud de los ecosistemas. Si se encuentran en buen estado, contribuirán a generar un clima estable, buena calidad de aire, del agua y bajas tasas de erosión del suelo. La regulación del clima es una compleja interacción entre la atmósfera y los ecosistemas. Permiten el control del flujo de gases con propiedades de retención de calor. Estos procesos son la evapotranspiración de suelos y plantas, que contribuye a controlar la cantidad de vapor de agua que entra en la atmósfera y a regular la formación de nubes y las propiedades de transmisión de luz y calor. El albedo, que es la proporción de radiación solar reflejada al espacio cuando incide sobre la superficie planetaria, juega un papel importante sobre la transmisión de calor a la atmósfera y al suelo, y varía dependiendo del tipo de vegetación y uso de suelo. La fotosíntesis de las plantas, que regula los niveles de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los organismos acuáticos, que sirven como sumidero de carbono. Por otra parte, la interacción de los patrones de circulación de energía térmica entre la atmósfera y los factores físicos, como el ángulo de incidencia de la radiación solar, el efecto de la rotación terrestre sobre las masas de aire y de agua. La influencia tanto de los procesos ecosistémicos como de los factores físicos que afectan al clima puede darse en ámbitos locales, regionales o globales. En las escalas locales y regionales sobresalen las características de la vegetación de los ecosistemas terrestres para mantener las condiciones térmicas y de humedad. En la escala global, la principal contribución de los ecosistemas terrestres a la regulación del clima se encuentra en su capacidad de controlar la concentración de gases de efecto invernadero. El proceso de urbanización en la Ciudad de México en el último siglo provocó cambios en la temperatura, que en la actualidad alcanza 2 grados centígrados por arriba del promedio registrado a mediados de los años 70 y casi 4 grados centígrados por encima de la temperatura media de principios del siglo XX, como efecto, una isla de calor. El relieve de la Ciudad de México está compuesto por sedimentos heterogéneos, volcánicos, lacustres, con una proporción y variedad de microfósiles, que adicionan compuestos solubles generados por la alteración de sus exoesqueletos y que forman parte de la microescultura del suelo. Se obtuvo un mapa que representa las áreas con diferentes concentraciones de carbono orgánico total en el suelo por superficie. Los sumideros de carbono son depósitos naturales que absorben y capturan CO2, como el suelo, la atmósfera, los océanos y los árboles. Estos últimos capturan CO2 mediante la fotosíntesis y lo devuelven a la naturaleza en forma de oxígeno que respiramos. Uno de los servicios ecosistémicos que proporciona el suelo de conservación de la Ciudad de México es precisamente ser un almacén de carbono. A este respecto, es conveniente mencionar que en la ciudad se producen 36.2 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes al 61% de las emisiones que se generan en la zona metropolitana del Valle de México. La capacidad para llevarlo a cabo varía de acuerdo con el tipo de suelo y sus características, historia de manejo y factores ambientales. La transferencia de carbono estabilizado de la vegetación al suelo es un proceso importante para abatir las concentraciones elevadas de CO2 atmosférico. Sin embargo, el suelo de conservación ha estado permanentemente amenazado por el crecimiento de la ciudad, la presencia de asentamientos urbanos irregulares, así como el desarrollo inmobiliario, han contribuido a que la urbanización se desplace hacia las áreas rurales, que en los últimos 60 años ha avanzado a razón de cerca de 1 hectárea por día, lo que impacta en el alrededor del 30% del suelo de conservación tiene cierto grado de invasión. Esto ha causado, entre otros, los siguientes problemas: sobreexplotación de los mantos acuíferos, daños a la cubierta vegetal, contaminación del suelo, deforestación y erosión, pérdida de la vegetación nativa y de la biodiversidad, y disminución de especies de flora y fauna silvestre, como lo son principalmente los humedales de Xochimilco y Tláhuac, que no solo benefician a las especies de plantas y animales, sino que también permiten la infiltración de agua y la recarga de acuíferos, de lo que las personas obtenemos el agua dulce y ayudan a disminuir los efectos del cambio climático, ya que una sola hectárea de ellos captura 50 veces más dióxido de carbono que los bosques tropicales.
Igualmente, la incidencia de lluvias tiene un importante efecto sobre la regulación térmica atmosférica de la ciudad, porque de manera directa enfría el aire y de manera indirecta evita la incidencia directa de la radiación solar debido a la presencia de nubes. La vegetación y la topografía tienen un papel relevante sobre la generación de la lluvia, lo cual se ve reflejado en el patrón de distribución de la precipitación sobre la ciudad. Al sur y surponiente se encuentra el área montañosa y la superficie más extensa de la vegetación natural de la entidad, misma que recibe las precipitaciones más altas, mientras que en el centro y en el noreste, en donde hay un relieve más plano y un importante grado de urbanización, se recibe el menor volumen de precipitación. Esto permite distinguir diferentes zonas climáticas y diferentes tipos de vegetación. Las características de la precipitación en la Ciudad de México se han modificado a causa de las actividades humanas. Por otra parte, la presencia de vegetación permite la regulación térmica durante el día y la noche, debido a que mitiga los efectos de los materiales de construcción del área urbana sobre la temperatura ambiente y amortigua los cambios térmicos. Son especialmente importantes las masas forestales ubicadas en la región, bosques y cañadas, en los humedales de Xochimilco y Tláhuac, así como las áreas verdes del suelo urbano de la región, parques y jardines. Uno de los principales elementos que contribuyen a la regulación climática local es la vegetación, al mantener las condiciones de confort en las áreas urbanas, lo que resulta esencial para el funcionamiento de la Ciudad de México. Los bosques mixtos y de coníferas tienen un papel importante en la captura y almacenamiento de carbono, además de disminuir la radiación que se refleja a la atmósfera. El proceso de urbanización altera drásticamente la superficie del suelo y genera microclimas que distan mucho de los encontrados en los ecosistemas naturales. Se afectan principalmente los patrones naturales del viento, las temperaturas y lluvia. De no proteger la generación de los servicios ecosistémicos de regulación del clima a través de la conservación de la vegetación, se corre el riesgo de generar condiciones poco apropiadas para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.